Saludarlos en Meridiano Blue. Sale el sol en Bogotá después de largas horas de lluvias, incluso en la noche y madrugada de este martes. Los acompañamos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Comenzamos hablando del bloqueo que ya cumple varias horas de la vía entre Cali y Palmira, que afecta a los viajeros que van rumbo o desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a la capital vallecaucana. ¿Quiénes protestan y qué pasa a esta hora? Hugo Mario Palomar. Ricardo, están bloqueadas varias carreteras importantes del departamento del Valle del Cauca. La vía Palmira-Cali está bloqueada por habitantes del corregimiento La Dolores, que reclaman pavimentación de calles internas y también un alcantarillado. También hay bloqueos en la vía Palmira-Yumbo, en Sencar y en Palmaseca. Los manifestantes reclaman inversión y mejores servicios públicos. Muchos viajeros permanecen desde hace horas en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón sin poder desplazarse a Cali, según lo confirma el comandante de la Policía de Carreteras en el Valle. En este momento pues estamos intentando con la comunidad realizar aumentos de la vía, poderla habilitar en algunos horarios puntuales para que no se genere tanto represamiento. El otro bloqueo es en la vía Buenaventura. Mineros del corregimiento de Zaragoza están protestando desde hace ya casi 24 horas por operativos de la fuerza pública contra su actividad minera. Esperan a esta hora que llegue una comisión del gobierno nacional. Hay cantidad de vehículos de carga estacionados en esa carretera del occidente colombiano, Ricardo. Les contamos también sobre un importante operativo de las autoridades a esta hora en contra de las redes criminales dedicadas al robo de teléfonos celulares en Bogotá. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, sin duda uno de los principales problemas en las calles de la capital del país. Más de 500 policías de la Metropolitana de Bogotá a esta hora, la Fiscalía, incluso funcionarios de la SAE son los que adelantan un mega operativo con allanamientos en el sector de la calle 13 con Caracas, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Bogotá, contra el hurto a celulares y la receptación aquí en pleno centro de la ciudad. Hasta el momento, Ricardo, ya se han ocupado varios bienes con fines de extinción de dominio tras evidenciar la reincidencia en la venta de celulares robados que traen los criminales hasta aquí, hasta este punto del centro de Bogotá, lugar donde los liberan, como se dice en el bajo mundo, y luego los venden como usados. Escuchemos a esta hora lo que dice el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá. General, bienvenido a Meridiano Blue. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este operativo aquí en Bogotá? El objetivo de este operativo es generar un control en contra de los lugares en que almacenan y recepcionan elementos hurtados. La ciudadanía de Bogotá viene manifestándonos desde hace mucho tiempo que en este lugar, cuando hurtan sus equipos celulares, les aparecen reportados acá según el seguimiento que hacen. En este momento queremos hacer un control, queremos generar la identificación de cada uno de los locales, pero asimismo también tratar de identificar los actores criminales que se encuentran en este lugar. Frente a la pregunta... Es lo que dice el general Giovanni Cristancho, Ricardo, a esta hora. Hay incluso policías del Grupo de Operaciones Especiales en este operativo para evitar que haya alteraciones del orden público aquí en el centro de la ciudad. 1:04, hablamos de los comercializadores de energía que están a la espera de que el gobierno les entregue recursos adicionales para saldar las deudas con el sector. Esto luego del anuncio que hizo el ministro de Minas del pago de las deudas de los subsidios para los estratos menos favorecidos del año 2024. Marcela Peña. Ricardo, el Ministerio de Minas y Energía anunció el pago de 2,5 billones de pesos en subsidios, de los cuales 1,8 corresponden a subsidios para empresas de electricidad. De acuerdo con José Camilo Mansur, el presidente de Asocodis, eso es muy similar a los valores que se debían para 2024, lo cual quiere decir que nos quedaría faltando una parte del 2025. Algunas empresas nos han informado que están recibiendo pagos, otras nos han informado que no han recibido pagos, y las que han recibido pagos nos han dicho que aún no es la totalidad de los recursos del 2024. Sin embargo, desde Asocodis son muy optimistas, agradecen la gestión del ministro de Minas, Edwin Palma, con el pago de los recursos y dicen que definitivamente esto va a constituir un alivio para las ajustadas cuentas del sector. 1:05, avanza a esta hora en la Comisión Cuarta del Senado de la República. La comisión tripartita, hablan los empresarios, los sindicatos, ya habló el gobierno del presidente Gustavo Petro de cara a el trabajo rumbo a la aprobación de la reforma laboral, que era el motivo de la consulta popular que negó el Senado la semana anterior. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa en este momento? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. A esta hora sigue la discusión en la Comisión Cuarta del Senado, recordemos, de esta resucitada reforma laboral. Ya intervino el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo hizo muy al comienzo de la sesión, ya que tenía que partir rumbo a Barranquilla para el encuentro con el presidente Gustavo Petro, el llamado Cabildo Popular. También lo hizo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pero lo más importante a esta hora son dos anuncios. El primero por parte del coordinador ponente, Juan Felipe Lemos, quien confirmó que el proyecto va a tener modificaciones, que esperan que no sean muchas y que no afecten la esencia del proyecto, pero que sí van a haber modificaciones. Y en el caso de John Jairo Roldán, senador del Partido Liberal, confirmó que no habría ponencia de archivos, sino que la ponencia que se estaría construyendo sería una ponencia unificada que sería presentada el próximo martes, a más tardar el próximo martes. Siguen a esta hora interviniendo la subdirectora del ICBF y en este momento la representante María Fernanda Carrascal. Ricardo. El sector público, salvo el derecho de negociación colectiva de empleados públicos que se regula conforme a norma especial. 1:06, el Congreso legislando, el Congreso contrarreloj avanzando en la discusión rumbo a la reforma laboral. Cambiamos de tema y hablamos de la alerta por una posible hambruna en la Franja de Gaza. Luego de 11 semanas de bloqueo, comenzaron a entrar los primeros camiones con ayuda humanitaria. Silvia Carrasco. Naciones Unidas subraya que 100 camiones sigue siendo una cantidad insuficiente para la población de Gaza, que supera los 2 millones de personas, que se necesitan al menos 500 camiones diarios y que hay 9.000 esperando autorización de entrada en la frontera de Gaza. Funcionarios de la ONU esperan que estos camiones cargados con alimentos para bebés y nutrición lleguen a los más vulnerables, pero advierten que la magnitud de la necesidad es inmensa y que los convoyes de ayuda enfrentan graves riesgos, retrasos en cada etapa. Es Tom Fletcher, jefe de ayuda humanitaria de la ONU. Let me describe what is on those trucks. This is baby food. Permítanme describir lo que hay en esos camiones. Es comida para bebés, nutrición infantil. Hay 14.000 bebés que morirán en las próximas 48 horas si no logramos llegar a ellos. Esta no es comida que jamás vaya a robar. No, corremos el riesgo de ser saqueados, corremos el riesgo de ser atacados como parte de la ofensiva militar israelí. Corremos todo tipo de riesgos al intentar hacer llegar esta comida a las madres que no pueden alimentar a sus hijos ahora mismo porque están desnutridos. Mientras tanto, las hostilidades continúan. Desde el colapso al alto al fuego a mediados de marzo, las operaciones militares israelíes se han intensificado, provocando hasta 500 muertes en la última semana. En una escalada diplomática, hoy el Reino Unido anunció la suspensión de todas las nuevas negociaciones de libre comercio con Israel. El Reino Unido también impuso nuevas sanciones a los colonos israelíes y a las organizaciones implicadas en la violencia contra los palestinos en la Cisjordania y convocó a la embajadora de Israel en Londres para protestar formalmente por la escalada militar y por la obstrucción de la ayuda humanitaria. En otras noticias del mundo hay conmoción por el asesinato de 2 altos funcionarios de Ciudad de México. Sorprendió incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablaremos también del Plan Mundial para afrontar una próxima pandemia y la dura respuesta de Irán al presidente Donald Trump sobre el plan nuclear de Teherán. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Mucha atención. Desde México, 2 hombres armados en moto asesinaron a Jimena Guzmán. Ella era la secretaria particular de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. También mataron en el mismo ataque a José Muñoz, asesor del gobierno local. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, en plena rueda de prensa. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. El asesinato de Guzmán y de Muñoz es el ataque contra funcionarios de mayor perfil en la capital mexicana desde hace 5 años. Aún se desconocen los motivos del crimen. Vámonos a Europa, porque un histórico acuerdo internacional sobre la prevención y la cooperación frente a las pandemias fue adoptado hoy en la Organización Mundial de la Salud después de más de 3 años de intensas negociaciones. El texto implementa una coordinación global más precoz y eficaz para prevenir, detectar y responder
rápidamente a una futura pandemia. Todo ello tras el fracaso de la coordinación colectiva frente al COVID-19 hace 5 años, en el que los países en desarrollo se vieron faltos de vacunas acaparadas por los países ricos, así como de material para realizar test y elementos básicos para atender a pacientes como los respiradores. El acuerdo precisamente busca garantizar un acceso equitativo a productos sanitarios en caso de una nueva pandemia, que según la revista Lancet dice que podría llegar antes del 2050. Entrará en vigor luego que 60 países las aprueben en cada uno de sus poderes legislativos. Y finalmente, una nueva piedra en el zapato en Oriente Medio. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó que las conversaciones sobre el programa nuclear con Estados Unidos probablemente no darán ningún resultado, y añadió que negar a Irán su derecho a enriquecer uranio es un gran error. Con estas declaraciones no se sabe qué va a pasar con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre este programa nuclear iraní. 1:11 y en deportes, ¿qué tenemos, don Octavio? Bienvenido. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Premier League, porque hoy se jugarán 2 partidos, también habrá definición en el fútbol argentino. Ya hay 3 de los 4 semifinalistas del torneo de ese país. Hablaremos del baloncesto de la NBA, porque hoy comienza la fase final del mejor básquetbol del mundo y también del béisbol de las grandes ligas. Muchísima información hoy alrededor de todos los movimientos en el planeta, por supuesto en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el distrito va a emprender 2 acciones legales en contra del gobierno. La primera es presentar una acción de desacato, demostrando que el presidente Gustavo Petro no cumplió con la orden judicial que tenía desde el 2023. El alcalde confirmó que esta segunda acción sería una acción de tutela, justamente para el restablecimiento de los derechos. Nosotros consideramos que hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda. Y en segunda instancia, vamos a presentar una acción de tutela, pensando en los derechos de los niños y las niñas. Una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de esos niños, se les garantice los derechos de esos niños. En Mañanas Blue, el senador Richard Fuenzalía afirmó que hay disposición en la Comisión Cuarta del Senado para dar la discusión que saque adelante la reforma laboral. Desde la semana pasada, el día miércoles, y cuando se conoce la delegación por parte de la presidencia del Senado a la Comisión Cuarta para avanzar en la discusión, hay un compromiso total de los integrantes de la comisión, de los senadores ponentes, de la presidente de la comisión, la doctora Angélica Lozano, de hacer un trabajo juicioso a través de los equipos y a través de los mismos senadores, de dar la discusión, de estudiar las propuestas, de diseñar un plan para poder sacar adelante. Ese es el compromiso. Desde el día de viernes que se promovió la reunión, se fijó un cronograma, unos tiempos. A esta hora, 2 accidentes de tránsito en vías de Cundinamarca, uno en la vía La Calera y el otro en la vía entre Villeta y Guaduas. Nicolás Rodríguez. Ricardo, el primero es en la vía La Calera, entrando al municipio después de pasar el peaje, un camión se volteó ya llegando al municipio vecino de Bogotá. Lo que nos confirma la Dirección de Tránsito en este momento es que es un accidente que solo involucra cosas materiales. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Ustedes pueden ver las imágenes a través de nuestro canal de YouTube, que está cerrada La Calera en este momento. Este es el segundo accidente. Sí, señor, del que ya le voy a contar. Ustedes están viendo videos de lo que está pasando sobre la vía Guaduas-Villeta. Esta es la vía Guaduas-Villeta. ¿Esto es Guaduas-Villeta? Sí, señor, donde hay un tractocamión o un furgón volteado que aplastó un carro blanco, el baúl completamente destruido. Por fortuna destruido. aplastó solo el baúl. Sí, señor, pero también se conoce que hay un camión, una tractomula que cayó al abismo en ese sitio conocido como La Herradura. Recuerde usted que el fin de semana pasado se registró un accidente también en ese mismo sitio que dejó sin vida a una de las menores de edad que iban en un vehículo particular, porque el conductor aparentemente trató de adelantar en la curva. En este momento hay paso restringido o paso cerrado completamente en la vía Bogotá, Guaduas-Villeta, porque ya están haciendo el levantamiento del camión, como ustedes pueden ver en las imágenes. Y en la vía La Calera sí hay paso restringido a un carril, mientras hacen el levantamiento del tractocamión que se volteó en este momento. Es una noticia en desarrollo.
sería crucial en la Comisión Cuarta del Senado de la República para sacar adelante el proyecto de reforma laboral que hace casi una semana. Información exclusiva de Blue Radio. 1:15 p.m. En pleno llamado del gobierno del presidente Gustavo Petro a las calles, a la agitación, y mientras las centrales obreras amenazan con un paro nacional, que inicialmente será los días 28 y 29 de mayo, hemos mirado los contratos estatales. Este año el gobierno ha firmado contratos por más de 17.000 millones de pesos para la realización de eventos. Al menos 5 entidades más están haciendo ese mismo tipo de contratación, lo cual podría llevarnos a pensar que el gobierno está planteando desde ya una larga estrategia rumbo a movilizaciones de calle de cara a lo que significan las reformas y su pelea con el Congreso de la República. Marcela Peña. Ricardo, solo el Ministerio de Agricultura planea gastar este año 10.000 millones de pesos en distintos eventos. Han dicho ellos, este va a ser el año de la reforma agraria y necesitamos estar en todo el país. El Ministerio de Salud, que tiene problemas para financiar el sistema de salud, ha firmado un contrato para la realización de eventos por 4.545 millones de pesos, mientras que la Superintendencia de Salud tiene uno de 1.470 millones de pesos. A esto se suman las contrataciones que están en curso. El Ministerio de la Igualdad, que tendría a este prácticamente como su último año de ejercicio, le queda pendiente o está buscando más bien un proveedor para firmar eventos por 2.000 millones de pesos. Y hay otras entidades que están en la lista mirando cuánto les cuesta la operación logística de este año. Entre ellas tenemos el Ministerio de Minas y Energía, la ADRES, la Unidad de Atención a las Víctimas, la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ricardo. 1:17, hablando de la imputación de cargos que se adelantará este miércoles en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, por 3 delitos relacionados con el desvío de dineros de la Unidad de Gestión de Riesgo, presuntamente para comprar congresistas con el fin de que apoyaran las reformas del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía ha detectado una serie de inconsistencias en las grabaciones de las cámaras de video de la Casa de Nariño que habrían registrado los ingresos y los encuentros entre Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González. A pocas horas de esta imputación, Blue Radio revela las piezas que no encajan en este rompecabezas desde la Fiscalía. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. Según información obtenida por Blue Radio a través de fuentes cercanas al proceso, las anomalías de estas cámaras afectan grabaciones de los espacios donde se habría tenido lugar encuentros clave entre Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Los registros corresponden al periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023 e incluye imágenes del Salón del Consejo de Ministros, el Hall Monja, el Salón Gobelino, el Salón Virreinal y la jefatura del despacho del DAPRE. Sin embargo, se reportaron vacíos en la duración de las grabaciones captadas por las cámaras 123 y 125, ubicadas en las áreas denominadas Escaleras Presidente y Despacho Presidente 2, que serían clave para verificar las reuniones mencionadas en el proceso. Desde Presidencia se explicó que las fallas se deben a problemas técnicos relacionados con el sistema de seguridad Securos. Para respaldar esta versión se adjuntó un concepto técnico elaborado por un experto, además de comunicaciones enviadas al DAPRE en las que se reportaron previamente los inconvenientes, pero reiteramos, la información a la que hemos podido tener acceso es que la Fiscalía ha encontrado una serie de incongruencias en estas grabaciones. Por último, resaltar que otro elemento clave que va a presentar mañana la Fiscalía en esta imputación de cargos a Carlos Ramón González por 3 delitos están los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, pero también la geolocalización de los teléfonos celulares de todos los involucrados. Ampliación de esta información en bluradio.com. Y ahora vamos a hablar de reforma pensional, porque el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ya tiene en su poder todas las pruebas del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que ha pedido la Corte Constitucional el expediente antes de decidir sobre el futuro de la reforma pensional. Son varios, don Sergio Barbosa, los que le están pidiendo a la Corte que se decida rápido, porque el 1 de julio, a menos que la Corte decida lo contrario, comienza a regir el nuevo sistema pensional en Colombia.
La Corte Constitucional está próxima a tomar una decisión sobre la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. El último expediente en llegar fue el de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien ha estado al frente de varias de las investigaciones por el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Así las cosas, ya estarían listas todas las pruebas que el mismo magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó para anexar al expediente sobre la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional. Ya en el orden del día de la Corte Constitucional está prevista la discusión de esta reforma y al alto tribunal siguen llegando solicitudes de personas interesadas en el proceso, como por ejemplo un grupo de personas pensionadas que piden a la Corte tomar una determinación de fondo antes del 1 de julio, que es cuando entra en vigencia la reforma pensional. Blue, más que radio. El senador John Jairo Roldán explicó en Mañanas Blue cómo se concretará la jornada nocturna en las discusiones de la reforma laboral. Nosotros tenemos una obligación constitucional más de poner sobre la mesa y en estudio, como lo hemos hecho desde el día viernes, lo aprobado por la Cámara. Nosotros no estamos teniendo en cuenta absolutamente nada de la consulta. La consulta es un tema totalmente aislado, es una decisión del señor presidente en primera instancia que no la aprobó el Senado de la República. Tenemos entendido que ayer sometió a consideración del Senado inicialmente los 12 puntos iniciales de la reforma laboral más 4 puntos de la reforma a la salud, pero con ese punto específico pueden pasar tres cosas. Pero las más normales que vayan a pasar acá es que efectivamente nosotros reconozcamos que el texto, el artículo, en cuanto a horas no... Ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y estamos en esta semana de fútbol, en la semana en que empiezan a definirse las diferentes ligas en Europa, en la que hay actividad también en otros lugares del mundo, como por ejemplo en el fútbol de Argentina. Ayer, por ejemplo, y valga la redundancia, San Lorenzo de Almagro derrotó a Argentinos Juniors en penales y Boca perdió en la Bombonera frente a Independiente, con lo que por ahora ya hay 3 de los 4 clasificados a semifinales del torneo en Argentina. La gran figura del partido fue el colombiano Angulo, en la que terminó ganando Independiente en la cancha de Boca, marcó el gol de la diferencia y eliminó al conjunto Ceneice. Entonces ya Independiente, San Lorenzo, el equipo de Juanjo Buscalia, y Huracán están en semifinales del torneo argentino. Hoy a partir de las 6:30 de la tarde en el Monumental de River estará recibiendo a Platense ante una multitud de gente. Hay una posibilidad entonces, o está la posibilidad de que River juegue semifinales o sea Platense el que vaya a jugar a semifinales. Así que estamos todos atentos a lo que va a suceder en el fútbol argentino. Mientras tanto, en un rato nada más, en cuestión de media hora, se van a jugar 2 partidos más de la Premier League. Va a jugar el Crystal Palace, el actual campeón de la FA Cup, el equipo sensación en Inglaterra, el equipo de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, van a jugar frente al Wolverhampton, esto por el torneo de la Premier League. Recordemos que estos 2 equipos jugaron el fin de semana y por esa razón no habían jugado su partido. Tanto Muñoz como Lerma serán titulares en Selhurst Park frente al conjunto del Wolverhampton. También van a jugar el Manchester City y el Bournemouth, el Manchester City que viene precisamente de perder frente al Crystal Palace. Atención que también hoy comenzarán los playoffs, la parte final, ya los finales de conferencia en el baloncesto de la NBA, 7:30 de la noche, Oklahoma frente a Minnesota, así que estaremos atentos a todo eso y también jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas y mucho movimiento alrededor de lo que va a ser también una semana de anuncios con respecto a las diferentes selecciones y diferentes equipos con respecto al Mundial de Clubes, que también queda muy poco para que se juegue. Así que estamos atentos entonces, fútbol argentino, Premier League, muchísimas novedades, todos atentos también a las diferentes selecciones y a los clubes del mundo. Estamos atentos a las novedades con respecto a todo lo que suceda en Colombia y en el fútbol mundial. En Mañanas Blue, el senador Richard Fuelantala se pronunció frente a la nueva consulta popular radicada ante el Senado por parte del gobierno, que incluye 4 puntos de la reforma a la salud. Nuestra postura siempre ha sido clara. Mientras se reviva la reforma laboral y esté en discusión, en este caso la reforma laboral y la reforma a la salud, porque entiendo que
las preguntas. De saber a esta hora en Meridiano Blue. No cesa la violencia en Colombia. Organismos internacionales y humanitarios lanzan alertas por la delicada situación de orden público en el país, con especial preocupación en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cumbitará, Nariño y el departamento de Arauca. Mateo Piñeros. Son varias alertas las que llegan hoy por la violencia en Colombia. En Cumbitará, Nariño, debido a los combates entre el ejército y las disidencias de las FARC, hay desplazamientos masivos y confinamientos, y en algunas escuelas las clases han sido suspendidas. Por otro lado, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos indígenas se encuentran en riesgo de extinción física y cultural. Debido a la violencia de los grupos armados en esa zona, hay presencia del Clan del Golfo y de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Scott Campbell es el representante en Colombia de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir. Llamo a los gobiernos nacional, departamental y local a tomar medidas urgentes y coordinadas para proteger a los 5 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por otro lado, desde el movimiento Defendamos la Paz le advirtieron al presidente Petro que Arauca se está desangrando, pues entre 2022 y hasta hoy se han cometido más de 1.000 homicidios y hay comunidades desplazadas y confinadas. En esa zona hay presencia del ELN y las disidencias de las FARC. Mateo, gracias. Y en Cúcuta la alerta viene por las denuncias de la presidenta del Consejo Municipal. Dice que ha recibido amenazas e intimidaciones por parte de los grupos armados que operan en esa región del país. Richard Quiñones. Se trata de la concejal Karime Rodríguez, quien ha venido desarrollando proyectos para la inversión en materia de seguridad. En las últimas horas, a su celular han llegado mensajes intimidatorios de la banda transnacional AK-47, quienes le advierten que es objetivo de ellos, debido a las iniciativas que se vienen adelantando en la corporación, en donde se busca acabar con esta estructura ilegal. Esto dijo la funcionaria a Blue Radio. He recibido amenazas en mi número personal por medio de un mensaje de WhatsApp. Las personas que me amenazan se identifican como los AK-47 de la oficina de Cúcuta. Me manifiesta que también me van a colocar en la lista de sus objetivos, y pues esta amenaza la fundamentan en nuestro ejercicio como concejal de la ciudad de Cúcuta. Aprovecho la oportunidad que ustedes me dan en este medio de comunicación para instar, para llamar la atención a las diferentes autoridades, que busco la protección, que busco el acompañamiento. Ya hice las respectivas denuncias ante el CTI de la Fiscalía, ya puse en conocimiento a la Personería Municipal, a la Policía Nacional y por supuesto a la Unidad Nacional de Protección. Reveló que no le han brindado seguridad por el momento y teme por su vida y la de su familia. También solicitó a las autoridades revisar a fondo si esto guarda relación con algunos proyectos que ha venido desarrollando en la recuperación del espacio público, donde también tiene participación esta banda transnacional, quienes dependen económicamente del dinero que cobran en extorsiones a los vendedores de calle, y que también lo ha denunciado la funcionaria. ¿Qué piensa Alejandro Gaviria de que el gobierno compre o produzca medicamentos para la entrega oportuna hacia los pacientes? Esto fue lo que respondió el exministro en Mañanas Blue. Sí, con los marcos legales vigentes se puede hacer una regulación de precios, se puede bajar los precios, se pueden incluso hacer para algunos principios activos particulares, no para todos los medicamentos. Por ejemplo, medicamentos contra la hepatitis C. Se pueden hacer compras centralizadas, ya se han hecho. Se puede coordinar la cadena logística, pero esta pregunta primero es muy general. Uno no sabe si es que el gobierno va a producir todos los medicamentos. Y segundo, pues termina diciendo que si uno está de acuerdo con la entrega oportuna y completa de medicamentos. Claro que sí, pero la solución planteada no va a lograr el hecho que se dice al final de la pregunta, y por eso me parece que es engañosa. Y también quisiera decir, Ricardo, el gobierno nacional no ha apoyado un esfuerzo en ese sentido que hizo la administración pasada de Bogotá con la empresa Colombia Bio, que es una empresa mixta donde se pretenden hacer medicamentos biotecnológicos y vacunas en asocio con la compañía china Sinovac. Y ha habido un desprecio por los esfuerzos en esa dirección. Entonces me parece también contradictorio con las decisiones que se han tomado en los últimos años. Siga esta y más información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El
El gobierno pagó el 100% de las deudas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas. Toda la información aquí en Blue Radio. Se trata de una información que es entregada por la empresa Aire, pero también por el Ministerio de Minas y Energía, y se trata de la cancelación de los 2.7 billones de pesos de deuda por subsidios de energía, y que en este caso estarían apoyando para lo que sería el pago que harían las diferentes empresas distribuidoras y comercializadoras de energía para atender también las deudas que tienen con el sector de generación eléctrica y otros agentes del mercado. Para el caso de la empresa Aire, se trata de una deuda que está valorada en 300.000 millones de pesos y que, según lo que está reportando a esta hora Diana Bustamante, agente interventora, permitirá establecer unos planes de pago con los generadores de energía, y con esto se podrá colocar un plazo adicional para evitar un apagón de energía, no solamente para los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, sino también para otras zonas del país que enfrentan esta misma situación. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Hay alerta en más de 34 municipios de Cundinamarca por las fuertes lluvias. Toda la información aquí en Blue Radio. La alerta por las fuertes lluvias en la región la está emitiendo la Gobernación de Cundinamarca y el Cuerpo de Bomberos departamentales, con especial énfasis en 34 municipios, 19 con alerta roja y 15 con alerta naranja. Según lo que explica la Gobernación del departamento, las principales y más graves emergencias se reportan en 7 municipios: Cajicá, Simijaca, Guachetá, Villeta, Caqueza, Mosquera y Ubaté. Están haciendo además un llamado a las administraciones municipales a tener activos los consejos de gestión del riesgo, a hacer monitoreo permanente y activar los planes de respuesta. Señalan que buscan que a través de acciones preventivas, en coordinación y presencia en territorio, se mitigue el impacto de esta temporada invernal. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. En Blue, los detalles de la denuncia del representante Andrés Forero al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según el representante Andrés Forero, la presunta irregularidad radica en que los decretos que delegaron funciones presidenciales al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo durante la ausencia del presidente Gustavo Petro no incluían la atribución contemplada en el artículo 104 de la Constitución. Dicho artículo, según dice él, faculta exclusivamente al jefe de Estado para consultar al pueblo a través de mecanismos como esta consulta por Colombia en Meridiano Blue. Comenzamos en Bogotá. Hay una fuga de gas cerca de la clínica del Country. Hay alerta en la zona. Cristian Correa. Alerta que entregan a esta hora las autoridades, específicamente el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Es información preliminar, una emergencia que se reporta a consecuencia de la ruptura, o más bien la fractura de un tubo de gas de 3 pulgadas causado por una excavación en el punto exacto de la carrera 16 con calle 83, esto al norte de Bogotá. En esta atención están empleando máquinas extintoras por parte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá para controlar la fuga, pero además le están pidiendo a la empresa Banti el apoyo de la empresa encargada de la distribución y operación de gas en Bogotá, para que por favor hagan presencia y se sumen a estas labores de atención. En el momento, además, están realizando la evacuación en la vía pública y hacia las calles, más bien hacia las zonas abiertas, del personal de la clínica del Country y de la zona aledaña a este punto de Bogotá. Pendientes, Cristian, 1:33, hablamos de las emergencias por lluvias en el país. 200 municipios están en alerta roja por los aguaceros y por riesgo de deslizamientos. Jessica Gutiérrez. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, es decir, el IDEAM, un total de 830 municipios están bajo algún nivel de alerta por deslizamientos debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el país, específicamente en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía, de los cuales 231 se encuentran en alerta roja. Y es que entre los departamentos más afectados por el riesgo de deslizamiento se encuentra Antioquia con 46 municipios en alerta roja, seguido de Chocó con 24 y Santander con 18. Y es que a estas alertas se le suman también alertas hidrológicas por inundaciones y crecientes súbitas en varias de las principales áreas del territorio nacional. Jessica, gracias. Y hay cierre total de la vía Tabio-Cajicá por deslizamientos. Al menos 20 viviendas se han visto afectadas. Julián Ríos.
Hola, muy buenas tardes. Mire, durante la noche y la mañana de hoy los habitantes de este sector de Cajicá se vieron en apuros. Estamos en la vereda Chuntame de la calle El Gacho. Todavía tienen agua, todavía no han podido arreglar sus viviendas que se vieron inundadas. Doña Rosa León, ¿cómo sufrieron ustedes esta emergencia? ¿Qué están pidiendo y qué respuestas han tenido? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros desde anoche, tipo 10:30 de la noche, estamos totalmente inundados por unas obras que están haciendo en el sector que no han tenido la respuesta que nosotros como vecinos esperábamos, claro, que nos surgiera el avance para el tránsito de todos nosotros. ¿Qué necesitamos ahorita? Pues nosotros sabemos que en la parte de abajo también muy probablemente están inundados, pero necesitamos que nos auxilien. Todavía hay una casa que tiene agua en la parte interior. Ajá. Y pues en adelante, si vamos a seguir con esta cantidad de lluvias y estas obras tan mal hechas, pues que se pongan la mano en el corazón los contratistas y la administración y les exija a ellos que nos arreglen ese problema, porque si dejan así como ellos tienen el cruce, vamos a seguir de inundada en inundada. Entonces necesitamos que nos pongan atención, por favor. No nos quejamos porque queremos quejarnos, sino porque necesitamos ayuda. Bueno, muchas gracias. Mire, la situación es de emergencia porque pues por esta ola invernal ellos temen que se les vuelva a entrar el agua a sus viviendas en las próximas horas. Y es que no solo es en Cajicá, otros 33 municipios de Cundinamarca están alerta por las lluvias. Cristian Correa. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y la gobernación de este departamento informaron que son aproximadamente 19 municipios los que están en alerta roja y 15 en alerta naranja, debido a algunas crecientes súbitas con posibilidad también de avenidas torrenciales, por lo que han tenido algunos movimientos en masa y derrumbes que han afectado vías principales y terciarias en el departamento. El capitán Álvaro Farfán es el delegado de Bomberos de Cundinamarca. Nos encontramos en máxima alerta y activación todos los organismos de primera respuesta en un trabajo articulado y coordinado con la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo. La situación más crítica en este momento se vive en jurisdicción del municipio de Tabio y Cajicá. Informaron además que trabajan en coordinación con los organismos de socorro para realizar monitoreo a las diferentes cuencas hídricas del departamento, en un trabajo coordinado también con los diferentes consejos municipales de gestión del riesgo. Cristian, gracias. Y hay alerta roja en Bucaramanga también por este tema de lluvias. Al menos 12 zonas representan un alto riesgo. Verónica Rincón. El aumento de los caudales de los ríos Oro, Suratá y Frío que cruzan por Bucaramanga encendieron las alarmas de organismos de socorro y la alcaldía, que declaró la alerta roja por riesgo de desbordamiento de los ríos y deslizamientos en zonas de alto riesgo. El director de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez. Por el riesgo de desbordamiento de ríos y alerta naranja por deslizamiento de tierras. Es un llamado a toda la comunidad para que estemos muy atentos, sigamos actuando en prevención, sigamos teniendo todas estas medidas que mitiguen este riesgo. Ante cualquier situación, no olviden llamar y comunicar al 119 Bomberos de Bucaramanga. En Bucaramanga hay identificadas 12 zonas de alto riesgo, por lo que la alcaldía alista un plan de atención para evitar emergencias. Y también hay alerta en el sur de Bolívar por los altos niveles del río Magdalena, sobre todo en el municipio de Atillo de Loba. Dálida Orozco. Una nueva emergencia por cuenta de las fuertes lluvias y los altos niveles del río Magdalena sacude al sur de Bolívar a las más de 2.800 familias afectadas en municipios como Simití, Arenal, Cantagallo y Morales. Se le suman cerca de 300 familias de un sector conocido como El Violo en Atillo de Loba, en donde el rompimiento del boquete La Chaqueta causó inundaciones en viviendas, cultivos y vías. De acuerdo al alcalde Robinson Fernández, la comunidad enfrenta una difícil situación humanitaria, ya que no solo intentan proteger lo poco que les quedó, sino que siguen los pronósticos de nuevas lluvias. Le solicitamos al gobierno nacional, a la unidad de gestión de riesgo, a las entidades departamentales, a la unidad de gestión de riesgo departamental, con urgencia, un SOS desde el municipio de Atillo de Loba por esta situación que hoy nos encontramos aquí en el boquete La Chaqueta. Necesitamos recursos, maquinaria para poder atender esta emergencia. En Bolívar, por lo menos 4 municipios han declarado la calamidad pública por cuenta de las emergencias, y la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental instaló un PMU para hacer seguimiento a las zonas más críticas. Dálida, gracias. Y el paso entre Barranquilla y Cartagena es un completo desastre hoy, no solo porque se cayó una parte de la vía, sino porque además la vía alterna está bloqueada por manifestantes. Vanessa Saldarriaga.
Ya son 7 horas aproximadamente, Marcela, las que se completan de este bloqueo en la conocida vía El Algodón. Está la comunidad molesta porque a partir de los daños que se presentaron en la ya conocida vía El Mar, pues esta está siendo utilizada como alternativa por el paso de buses y vehículos pesados. Están deteriorando aún más la malla vial de lo que ya estaba. Lo que aseguran los habitantes de la zona es que les prometieron unas obras de recuperación en el sector, pero que como no les han cumplido, entonces no van a permitir que pasen más los vehículos. Por el momento solo está habilitado el paso entre Barranquilla y Cartagena por la vía La Cordialidad, la cual incrementa hasta en 1 hora adicional los tiempos de desplazamiento. 1:40, la gobernación del departamento de Antioquia destinará 3.000 millones de pesos a los municipios que están en calamidad pública por las lluvias. Melissa Álvarez. Ricardo, y es que un deslizamiento de tierra sepultó la vivienda de Fernando Alonso González Ríos, de 53 años de edad, quien pese a los esfuerzos de los organismos de rescate, perdió la vida en las últimas horas tras las fuertes lluvias en el sector La Banca del municipio de Itagüí. Al respecto se refirió el alcalde de esta localidad, Diego Torres. Perdimos la vida de un ciudadano por un movimiento en masa. 2 días seguidos de lluvia, desencadenó un movimiento que generó esta trágica noticia. Estamos trabajando todos los días, desde hace 14 días en el territorio, atendiendo cada punto de esta emergencia. Justamente para hacerle frente a esta y otras emergencias por la ola invernal, la gobernación de Antioquia anunció la transferencia de cerca de 3.000 millones de pesos a los 27 municipios que han declarado calamidad pública, Ricardo. Blue, más que radio. El exministro de Salud Alejandro Gaviria expresó sus preocupaciones por la nueva consulta popular. Tengo como 3 preocupaciones traslapadas. Esa es una, en alguna de las preguntas podemos ya tener marcos normativos. La primera preocupación que yo tengo es más de carácter general e institucional. La reforma a la salud se sigue discutiendo en el Congreso, no se ha negado. Tuvimos audiencias públicas las 2 semanas previas y esto representa una forma como de hacerle el quite al Congreso, que me parece antidemocrático, es una primera preocupación. La segunda, la redacción de las preguntas es engañosa, no es una redacción clara, transparente, no le plantea al público, a quienes van a votar la consulta, cuáles son los dilemas, cuáles pueden ser los beneficios, pero los costos de estas preguntas. Y la tercera, algunas son, si se llegaran a implementar en su versión maximalista, claramente perjudiciales o irrelevantes porque podrían hacerse o avanzar en algún sentido con el marco normativo que tenemos. Siga este y más información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Procuraduría, en fallo de primera instancia, inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, por presuntamente coaccionar a funcionarios de la alcaldía de Medellín para aportar parte de su salario y financiar la corporación El Futuro se parece a nosotros, parte del proyecto político de Quintero. También fueron sancionados con 12 años de inhabilidad Juan Daniel Pulgarín y Freddy Alonso Agudelo. María del Pilar Rodríguez era la entonces directora de la Unidad Técnica de la Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, quien se negó a pagar y fue la quejosa ante la Procuraduría. Yo no esperaba mucho de la justicia, pero me sorprendió pues gratamente porque veo que... Rollazo político con Andrés Carmona. Eso generó un impacto en el mercado laboral, senador Lemos. 1:43, habla en la Comisión Cuarta del Senado de la República Mario Valencia, subdirector de Planeación Nacional. Ustedes lo escuchan, hablando de la reforma laboral y hablando de la consulta popular. El gobierno del presidente Petro intenta las 2 vías, pero otros sectores afines al Ejecutivo están descartando la discusión en el Congreso. Ellos se van directo por la vía de las calles, de las amenazas de paro indefinido. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa a esta hora y qué viene para la consulta? Ricardo, pues como le comentaba, continúa a esta hora la discusión en la Comisión Cuarta del Senado de esta reforma laboral, resucitada reforma laboral, y siguen interviniendo los delegados del gobierno, los integrantes de la famosa comisión tripartita. Sin embargo, minutos antes, el vocero de la CUT, el vocero de la CUT mandó un mensaje claro: ya no le apuestan a una reforma laboral concertada, le apuestan a la consulta popular. Escuchemos. Vamos a un paro nacional de 48 horas el día jueves 28 de mayo, viernes 29 de mayo, no desechando la huelga general en el país. Queremos anunciarlo sin tapujos.
Ricardo, Over Dorado, representante de la CUT, señala que ellos han visto cómo hay una verdadera lucha de clases en el Congreso, cómo los congresistas se han negado a la voluntad popular, y es por eso que manifiestan que ya no hay interés en concertar el proyecto de ley, que si no sale el mismo proyecto que fue aprobado en la Cámara o como lo presentó el gobierno, no estarían dispuestos a aceptarlo si no es el camino de la consulta popular. Ahora, esos votos para la consulta popular en la plenaria del Senado están todavía muy divididos. En las últimas horas, Cambio Radical puso, por así decirlo, en cintura a los 3 senadores que se apartaron de la votación de bancada, que era votar por el no, ya que no podían hacerlo según los estatutos de Cambio Radical y no podían objetar conciencia. Si esos 3 votos entran a la balanza del no con los votos que se decidieron en la votación del 14 de mayo, el no mantendría una votación de 52 y el sí una votación de 48 si se incluyera el voto de Marta Peralta, que no estuvo en la votación, Ricardo. Andrés, gracias. Y si usted está perdido y no sabe muy bien de qué le estamos hablando, aquí doña Carolina Otero nos tiene el ABC de esta consulta popular 2.0. Sí, se viene el segundo round de la consulta popular en el Senado de la República, y para entenderlo es muy sencillo. Al igual que la consulta pasada, el Senado tendrá 30 días para emitir un concepto, ya sea favorable o desfavorable, acerca de esta propuesta. Y a diferencia del anterior, no solamente serán preguntas de la reforma laboral, sino ahora también de la reforma a la salud, que son estas que les estoy dejando acá en la pantalla. Sin embargo, lo que hay detrás de esta nueva propuesta es algo un poco más complicado. Vamos a remontarnos hacia hace algunos días, cuando el presidente Gustavo Petro delegó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmando un papelito, un decreto, con el que le otorgó funciones presidenciales mientras él se iba a su viaje a China. Sin embargo, varios representantes como Andrés Forero, que ya han puesto denuncias, aseguran que el ministro no tenía la competencia en este decreto para poder convocar a una consulta popular. Se trata del artículo 104, que establece que es el presidente de la República, con la firma de todos y cada uno de esos ministros, quien debe hacer esta convocatoria de consulta popular. Sin embargo, según Forero, esto aquí no se cumplió, y esta consulta no solamente estaría viciada, sino que también anunció que van a denunciar a Jaramillo. Es que al revisar los decretos 506 y 528 del año 2025, por medio de los cuales se le delegaban funciones presidenciales, por ningún lado aparece el artículo 104 constitucional. Mencionar que aunque pareciera este no es el fin del mundo, el presidente Gustavo Petro simplemente podría firmar una nueva consulta popular o volverla a radicar para subsanar estos errores que consideran algunos. Sin embargo, ahora el chicharrón sí le quedaría al ministro Jaramillo, quien tendría que enfrentarse a estas denuncias. 1:47 en el sector de la salud. Crece la preocupación ante las preguntas adicionales que el gobierno incluyó en la consulta popular. Expertos y gremios afirman que estas no ofrecen una solución real a la crisis principal del sistema, que es la desfinanciación. Jessica Gutiérrez. Ante la reciente presentación de las 4 nuevas preguntas para la consulta popular anunciada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República, ha generado una ola de reacciones, particularmente por la inclusión de temas relacionados con el sistema de salud en medio de una creciente crisis que se está viviendo en el sistema. Y es que en diálogo con Blue Radio, Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, expresó sus duras críticas frente a estas preguntas. Consideramos que ha habido un abuso de la democracia a utilizar el dolor de los pacientes que en este momento, por no entrega de medicamentos, no están teniendo tratamientos por la política del gobierno de no haber asignado los recursos suficientes. Y es que por otro lado, Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO, subrayó la importancia de garantizar recursos que aseguren la llegada de los medicamentos a los pacientes. El espíritu puede ser distractor y creo que es importante que nos centremos en lo más importante. Recursos para el sistema, un sistema financiado, un sistema robusto. Mientras desde los pacientes se exige respeto por su derecho a la salud, el sector farmacéutico pide claridad en las políticas y eficiencia de la ejecución. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026.
1:49. Por cuenta del gobierno comenzó la campaña presidencial rumbo al 2026. Son varias las reacciones de precandidatos y candidatos presidenciales sobre la erradicación de la consulta 2.0, de la nueva consulta popular por parte del gobierno, a pesar de que hace menos de una semana había sido hundida a voto limpio en el Senado de la República. Mateo Piñeros. Son varias las reacciones de los precandidatos y candidatos de diferentes sectores frente a la erradicación de la nueva consulta popular. El exministro del gobierno Petro, Mauricio Liscano, asegura que es el momento de buscar un acuerdo nacional frente a los derechos de los trabajadores y el sistema de salud. Me parece innecesario presentar nuevamente la consulta al Congreso. Me parece innecesario seguir debatiendo el país alrededor de los problemas y no de las soluciones. Otra es la posición de la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien asegura que Petro está rompiendo el equilibrio de poderes, pues el Congreso es independiente y el gobierno debería respetar sus decisiones. Pues me parece que una consulta no puede repetir preguntas que ya le fueron negadas. Me parece además que la tiene que firmar el presidente y todos sus ministros, no el delegatario. Y finalmente diría, el Congreso no puede examinar una consulta que incluye preguntas que ya fueron negadas. Por su parte, el precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, apoya la consulta popular, asegurando que es el pueblo el que manda, mientras que la periodista Vicky Dávila dice que el gobierno con la consulta busca hacer campaña para el 2026 utilizando los recursos de los colombianos. Blue, más que radio. Teniendo en cuenta la discusión de la reforma laboral que se da en la Comisión Cuarta, el senador Richard Fuelantala habló de los consensos frente a los puntos iniciales planteados en esta reforma por parte del gobierno nacional. Creo que existe ya una serie de consensos en los cuales hemos escuchado a varios sectores, y el uno es la jornada laboral. Creo que sobre las cosas que el día de ayer se expresaron, hay unas modificaciones que se plantean ya de la jornada laboral de 6 de la mañana a 6 de la tarde como jornada diurna, y la jornada nocturna pues de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana siguiente. Esa creo que hay un consenso general. También con el tema de los estudiantes del SENA, del contrato de aprendizaje, y sobre todo hay una propuesta sobre Meridiano Blue. Y a esta hora vamos al Parque Nacional, donde continúa la atención por la toma de los indígenas de la comunidad de Emberá. Las autoridades distritales dicen que no les han permitido llevar a los niños de la comunidad a los centros Amar Cristian. Marcela, buenas tardes. Son dos puntos en realidad. Uno, el del Parque Nacional, donde hay por lo menos 500 indígenas en Vera, cerca de 220 menores de edad según los reportes de integración social. Y el otro punto en la unidad para las víctimas, en la sede que queda hacia el noroccidente de la ciudad, en la localidad de Engativá, donde hay por lo menos 70 miembros de esta misma comunidad también protestando. Pudimos conversar con algunos de ellos, de esos líderes. Rosmira Campos es una de las lideresas en Vera Catío, que está reclamando al gobierno nacional. Nosotros vinieron por necesidad, el gobierno está incumplimiento, está lavando las manos, era como está firmando compromisos, hoy no tenemos, no hay garantías. Ellos están reclamando el retorno a sus territorios o la reubicación como se ordenó desde el año 2023. Por parte del distrito dicen que han intentado durante toda la jornada trasladar a los menores de edad a los centros Amar. Sin embargo, por lo menos 100 de estos menores de edad que estaban inscritos desde la UPI de La Rioja no han podido movilizarse. Roberto Angulo es el secretario de Integración de Bogotá. Hay cerca de 100 inscritos al centro Amar, es decir, que ya estaban yendo al servicio antes de la ocupación, cuando estaban en La Rioja. Hay que decir que este punto de Bogotá, el Parque Nacional, está totalmente cerrado en acceso al público, y además continúa cerrado uno de los 3 carriles de la carrera séptima desde el Parque Nacional hasta la Universidad Javeriana en el sentido sur-norte. Y hay novedades sobre la situación de Daisuris Vázquez y 500 millones de pesos que al parecer no ha devuelto en medio del proceso judicial contra Nicolás Petro. Vanessa Saldarriaga.
Ricardo, pues le cuento que todo hace parte de la información que se ha ido revelando en medio de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Blue Radio ha conocido en exclusiva este video que podrán ver a través de YouTube, en el que Daisuris Vázquez está reconociendo durante una de las indagatorias que rindió ante la Fiscalía que tenía en su poder 500 millones de pesos que iba a devolver. No quiso dar el detalle si eran un CDT, que lo tenía consignado o si los tenía en efectivo. Lo cierto es que en la audiencia del día de hoy preguntaron dónde está este recurso, teniendo presente que hace 15 días entregó un Mercedes-Benz y una casa finca en Tubará. Escuchemos lo que reconoció en su momento Daisuris Vázquez a la Fiscalía. Que el dinero que quedó porque alguna revista... Yo lo tengo. Yo lo tengo. ¿Tú tienes? Yo tengo el dinero. Yo tengo el dinero. Pero lo tienes en CDT. Porque bueno, si no quieres... Sí, no voy a contestar. Sí, no contestaré. Yo voy a... Y es ahí cuando dice que lo va a devolver. Incluso aseguró que ya de esos 500 millones de pesos, 200 no los tenía porque se los había gastado entre ella y Nicolás, que quedaban 300, pero que los iba a llevar ante la justicia. Y las preguntas hoy estuvieron en torno a qué ha pasado con el compromiso que ella firmó de también entregar estos recursos, todo como parte de lo que la defensa de Nicolás Petro está pidiendo en la revisión del principio de oportunidad que ella firmó en febrero de 2024 ante un juez de Barranquilla. Ricardo. Vanessa, gracias. Y en Medellín ya son 40 los imputados por la Fiscalía en casos relacionados con corrupción durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. Alfonso. Luego de la reciente sanción en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación en contra del exsecretario de Inclusión Social de Medellín, Juan Pablo Ramírez, de la administración de Daniel Quintero, seguimos conociendo más casos de posible corrupción y por eso nos acompaña Gloria Jaramillo, más conocida como Tiche, la abogada que ha estado detrás de muchas de esas denuncias. Abogada, bienvenida a Blue Radio. Cuéntenos qué hay, qué falta, qué más hay detrás de todo eso. Bueno, yo creo que acá faltan uno de los casos más relevantes y más recordados. Uno de los más indignantes obviamente va a ser el caso de Fondos Fijos, que ya incluso le valió por primera vez en la historia a un secretario una moción de censura, como fue el caso de Juan David Duque. Falta además uno de los casos más grandes, que es el de presupuesto participativo. Lo que viene en escándalos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero. Llega al Blog Deportivo. Feliz tarde para todos.